son los órganos de limpieza del organismo, de metabolismo del organismo. Uno los ve desde temprana edad en el momento de que la mamá hace el control prenatal, porque el riñón se empieza a formar tempranamente. Los humanos tenemos 3 generaciones renales. Una es cervical, no funciona, el pronefros, primitivo. Nefro significa en latín y griego riñón, nefrona. Luego tenemos el mesonefro, que es un riñón gigantesco en un embrión feto, embrión más que todo, que es tóraco abdominal, cuando todavía no se formaba el diafragma. Gigantesco en el sentido del tamaño que tiene el embrión y al comienzo del feto, porque es tóraco abdominal, es posterior, uno a cada lado, filtra líquido, pero no tiene la capacidad filtrativa del último riñón. Y luego, por último, a nivel lumbar, hacemos el metanefros, que es el riñón de lo que vamos a hablar. Meta, porque fíjense que pro, primitivo, meso es del medio, y metanefro, el más allá. Meta es más allá, meta significa el definitivo. Nosotros vamos a tener 2 riñones la mayoría de las veces, porque digo la mayoría de las veces, porque muchas veces en formación embriológica, el riñón puede fusionarse, y en lugares, bueno, van a funcionar como 2 órganos, pero se ven anatómicamente como si fueran uno. De hecho, a mí me da risa la última publicidad en el deporte cuando la gente hace gol y hace esto del corazoncito, porque antes de que los futbolistas pusieran en boga, en moda, el corazoncito después del gol, los médicos lo hacíamos para decir que había un riñón fusionado a nivel lumbar, un riñón acorazonado, un riñón corazón. Porque parece un corazón cuando los 2 riñones se fusionan en el apolo caudal y quedan lumbares, quedan pélvicos, no quedan lumbares, sino pélvicos, porque no pueden subir. ¿Por qué digo que no pueden subir? Porque el polo caudal del embrión es donde se forma el riñón y luego la parte pélvica se extiende hacia abajo y el riñón se queda en su sitio, y como van desapareciendo las arterias renales que van subiendo, la aorta crece hacia abajo, la arteria renal tendría que bajar si los riñones se quedaran pélvicos, pero el riñón sube porque la arteria renal es corta y se queda lumbar, mientras que la pelvis se hace más excavada y más baja, sobre todo en las mujeres. Pero en ese caso que les acabo de hablar de la primera anomalía de los riñones, que es un riñón fusionado por el polo inferior, el riñón es pélvico porque las arterias que están aquí abajo en la pelvis no dejan que el riñón suba, porque él está fusionado en su polo inferior, entonces no se tranca. Ahora los separados no, porque al estar separados cada quien sube por su lado. Y ya vamos a ver, ¿qué en realidad tenemos? Fíjense, son órganos pares, de color rojizo, en el vivo, en color de alubia. Yo no sé por qué le ponen alubia, esto debe ser muy españoleto, a pesar de que es una clase que tomé de una universidad mexicana. Sencillamente, en venezolano, en forma de caraota. Listo, no se le va a olvidar. Situados en los flancos, entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen, es decir, son posteriores. Una cosa importante, son órganos retroperitoneales. ¿Qué significa retroperitoneales? Que el peritoneo, que es la capa que cubre todas las vísceras de la cavidad abdominal, no dicho que cubre toda la cavidad abdominal, que cubre algunas vísceras y otras no, a los riñones sí los cubre. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchas veces el hecho de que sean retroperitoneales hace que el riñón tenga mucha grasa en su periferia, porque toda la cápsula del peritoneo se llena de grasa. Otro dato, también en los pacientes diabéticos, que ustedes ven mucho, con problemas de insulina, el peritoneo que recubre al riñón puede encapsular infecciones y va a ser un paciente con dolor crónico de esa zona lumbar, pero usted sabe que es hiperinsulínico o que tiene problemas de diabetes, hay que hacerle su cultivo de antibiograma de orina o su eco renal, porque algunas veces es muy común tener hallazgos accidentales en personas diabéticas o que consumen mucho azúcar, mucho carbohidrato, de accesos renales, perirrenales alrededor del riñón. Y de ahí puede haber una sepsis, una infección generalizada. Y el paciente va a estar mal crónicamente y el problema es una infección a nivel de periferia del riñón. Se localizan entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Es decir, el polo superior está entre la primera vértebra, la última vértebra torácica y el polo inferior es la tercera lumbar. Sin embargo, no están a la misma altura, porque siempre por el hecho del hígado, que está del lado derecho, el hígado va a hacer que el riñón de su lado esté más bajo. El riñón izquierdo, por lo tanto, es más alto, por lo tanto, ese uréter también es más largo, ¿sí? Y ese uréter es el que va a condicionar alguna patología de vías urinarias en mujeres,
Porque las mujeres, al tener un periné mucho más complejo que el hombre, por formar un tracto reproductor separado del tracto urinario, cuando el hombre lo tiene unido, hace que el uréter puede tomar curvas, acodaduras o estrecheces, y eso genera patologías de vías urinarias en los riñones. Es decir, pacientes que ustedes vean que a pesar de que tienen su problema de azúcar, sobrepeso, lo que sea, se controla todo, pero sigue siendo infección urinaria, tienen que hacerlo ver con un ginecólogo, un nefrólogo, un urólogo, o pedirle por menos un eco. ¿Por qué? Porque pueden descubrir hechos vividos. Ojo, les estoy hablando hasta de experiencias vividas, mucho, son muy frecuentes. Anomalías de vías urinarias en las mujeres. El riñón derecho se encuentra, como ya les dije, en un sitio inferior con respecto al riñón izquierdo. La anatomía externa de los riñones. El riñón, morfológicamente, vamos a tener dos anatomías. La externa, que es para la ubicación más que todo de la parte quirúrgica, y la interna, que es más que todo lo que le interesa al nefrólogo. Es decir, por eso que ustedes ven que en medicina, en medicina hay dos especialistas del riñón. El urólogo, que opera, y el nefrólogo, que no opera, sino que realiza con la máquina de diálisis y más tratamiento. Porque el urólogo se encarga de la parte quirúrgica externa. En cambio, el nefrólogo se ocupa de la histología interna del riñón, de que tenga un buen funcionamiento para que filtre la sangre como debe ser filtrada. Y fíjense que la urología surgió por la cantidad de anomalías que dan las vías urinarias, en ambos sexos, sobre todo en el femenino. Entonces, un típico riñón de adulto mide entre 10 a 12 centímetros de longitud, es una caraota grande de 10 a 12 centímetros, entre 5 a 7 centímetros de ancho, 3 centímetros de espesor, y pesan entre 135 a 150 gramos. ¿Okay? ¿Qué características tienen los riñones? Que tienen un borde medial cóncavo. ¿Qué significa cóncavo? Que es excavado. Que donde está la manchita blanca de la caraota, esa zona es la zona excavada, esa es la zona del borde medial, que se orienta hacia la columna vertebral. Es decir, los riñones no ven hacia adelante, sino que esa zona cóncava está girada, se origina bien hacia adelante, luego se gira para mirar hacia la columna, y eso es un efecto protector. Porque allí en esa zona cóncava, en esa zona medial, es donde va a llegar el ilio con H, ilio renal. Y el ilio es la estructura de todos los órganos donde se sujeta el órgano y a la vez entra la arteria, entra el nervio, sale el linfático y sale la vena, y también puede salir, como en este caso, la estructura esqueletante como es el uréter. Entonces fíjense que el ilio renal nos da todas esas características. Ahora, ¿y por qué les digo yo que es un giro protector? Porque si tuviéramos el ilio mirando hacia adelante, cosas que ocurren en algunos pacientes con anomalía, ese paciente con un balonazo, con un golpe al abdomen, cae con una hemorragia renal. En cambio, cuando el riñón está girado hacia la columna vertebral, ese ilio está más o menos protegido y no se rompe tan fácilmente. Hemos tenido pacientes que se le han roto los uréteres, o la arteria o la vena renal, dio un golpe en el abdomen con el volante, un frenazo sin usar el cinturón de seguridad. ¿Cuál es el mecanismo de un golpe abdominal? Un sencillo golpe abdominal puede romper un ilio y determina un hallazgo accidental. Ese paciente, los dos riñones o uno de los dos riñones no le rotó, estaba su ilio mirando hacia adelante y por eso se lesionó el ilio. La mayoría los tenemos rotados así. Ok, es una emergencia quirúrgica de urología o de cirugía general. El riñón está cubierto por 3 capas de tejido. La capa más profunda, cápsula renal, lámina lisa, transparente, tejido conectivo, irregular, que se continúa con la capa externa del uréter, que es el conducto que sale del ilio renal. La capa intermedia o grasa o ilio adiposo, grasa que está alrededor del riñón, variable en base al peso del paciente. Y la capa superficial o fascia renal, es una capa delgada de tejido conectivo denso, irregular. La fascia renal es profunda con respecto al peritoneo. ¿Por qué los riñones son órganos tan importantes? Porque son los filtros del cuerpo. Y precisamente, al ser filtrados, tienen otra doble circulación, igual que el hígado, igual que los pulmones, igual que es decir, tanto los pulmones, el hígado y los riñones tienen doble circulación, igual que el corazón. Una circulación nutricia, de los nutre a ellos, y una circulación funcional. ¿Sí? Entonces, esa es por aquí debe pasar todo, y por eso es que nosotros hacemos cálculos en las vías urinarias. ¿Por qué? Porque todo lo espeso, todos los solutos que disolvemos en el agua de la comida, todo jugo, toda bebida energizante, toda bebida alcohólica, todo líquido va a pasar por los riñones, y el riñón va a ver
si absorbe esos nutrientes o los desecha, o lo trasponen y lo dañan a él, cosa que es lo que más está pasando últimamente. Ya se sabe que prácticamente en la leche materna está saliendo plástico de la contaminación ambiental que hay. Ya los niños están tetando y tienen plástico en la leche materna. Imagínense el daño a nivel renal y de vía digestiva de ese tipo de niño que está chupando leche con plástico o micropartículas de plástico. La anatomía interna, esa es la anatomía externa. Ahora la interna. En un corte frontal del riñón mostramos regiones distintas. Y esto es fácil de ver. Yo recuerdo que antes, cuando la biología valía la pena, a uno lo mandaban y uno llegaba a la casa con el papelito. Y le decía a la mamá a uno, en el caso mío era mi hermana mayor, y ahora en el papel están pidiendo ojos de vaca, riñones y corazón de las vísceras en la carnicería. Sencillamente era para que en biología el doctor las picaba. Siempre llegaban mínimo 5 o 7 corazones, riñones, y el profesor iba picando y explicándonos en vivo, en un órgano vacuno, en la estructura histológica de esto. Y se ve, esta diferencia que vemos aquí, la vemos, y yo lo digo porque yo soy aficionado a un plato falconiano preparado de vísceras de chivo, que es muy rico para mí, y uno ve, porque el chivo es un animal que tiene poca grasa. Es macizo en cuanto a proteínas y su grasa, y su estructura, mejor dicho, proteínas y estructura. Entonces, tú ves con más nitidez, porque no hay grasa, casi, la estructura que representa cada órgano. Una área superficial de color rojo claro, llamado corteza renal. Ojo, que no es igual toda la vida. Nosotros nacemos con una corteza hipertrófica gigantesca, que es el riñón fetal. El riñón fetal y del neonato es diferente al riñón del adulto. ¿Ok? Esa corteza luego va desapareciendo. Pero el riñón fetal es diferente a un riñón de adulto. ¿Ok? Las funciones son en parte diferentes porque la placenta que nos comunica con mamá cumple parte de las funciones del riñón. Pero al desaparecer esa placenta y el proceder del flujo hormonal de los ovarios maternos, el riñón cambia de configuración. Otra cosa de dato importante histórico que les digo: los ingleses demostraron epidemiológicamente y con nutrición, es decir, si ustedes quieren hacer un buen trabajo nutricional, tienen que aprender inglés, el inglés de Inglaterra, porque los mejores archivos nutricionales los tiene el Estado inglés. El Estado inglés, en plena Segunda Guerra Mundial, 1940, le dijo a las mujeres: usted va a tener todos sus aportes nutricionales siempre y cuando me llene esta encuesta de qué come día a día. Y entonces durante años, 5 o 7 años, el Estado inglés tuvo la dieta estricta de todas las mujeres embarazadas que hubo en ese tiempo en Inglaterra. Y después de 40, 50 años después, cuando los hijos de esos embarazos estaban ya como hombres adultos, analizó la dieta que tuvieron sus mamás en la Segunda Guerra Mundial, las déficits nutricionales, todas las cosas que comieron, y lo relacionó con las patologías que tuvieron sus hijos nacidos de esos embarazos. Y cómo hay relación en base a deficiencias nutricionales y enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de diversos índole. Es increíble. La mejor relación que hay es la inglesa. Directamente, ¿qué comió mamá? De que va a sufrir el hijo en 40 o 50 años. Y se ve que hay deficiencias que afectan sobre todo los riñones en base a la dieta que tuvieron algunas mujeres en esa época. Es decir, prácticamente la hipertensión puede ser generada por la dieta que tuvo tu mamá durante tu embarazo, mientras se te formaban los riñones. O trastornos del tipo hormonal. Solo nos muestra la epidemiología inglesa. Luego tenemos la médula renal compuesta por 8 o 12 pirámides renales de forma cónica, 8 o 12 pirámides que tienen forma piramidal, que luego van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hay como 11 o 12 las pirámides renales. Y luego la base de cada pirámide se divide hacia la corteza, la base que es la parte ancha, y el vértice llamada papila renal se orienta hacia el ilio. El ilio es la zona esta, y aquí está la pirámide con su punta, se ensancha, aquí está la base. Entonces, orientada la pirámide hacia la corteza, la base, y el vértice hacia el ilio renal. Entonces, la fábrica de producir orina. La corteza renal se divide entonces en una zona cortical externa y una zona yuxtaglomerular interna. Yuxta es un prefijo también griego que significa encima de o cabalgando algo. Yuxta es que está un pie aquí y un pie allá. Y decimos cabalgando porque ustedes no tienen los dos estribos del mismo lado del caballo. Tienen un estribo del lado derecho y un estribo del lado izquierdo.
¿Y por qué hago estas aclaratorias semánticas verbales? Porque todas estas descripciones que se hicieron en el siglo XVIII y XIX, el hombre médico que las describía tomaba en cuenta la vida cotidiana que tenía. ¿Sí? Ahorita yo les digo a ustedes las cosas como vieron precisamente por eso, porque ahorita en la ciudad nadie piensa en un caballo, sino en un carro. Entonces, este hecho viene que las columnas renales se extienden entre las pirámides renales, columnas renales. Entonces, fíjense, un lóbulo renal, esto es a nivel histológico, consta de una pirámide renal, la región suprayacente que está encima de la corteza y la mitad de cada columna renal adyacente. Es decir, que la parte que uno ve morfológica no es la misma manera donde fisiológicamente se describe la unidad. Es decir, la estructura anatómica no es la misma estructura fisiológica. ¿Ok? Están sobremontadas. La estructura fisiológica está sobremontada sobre la estructura anatómica. Es decir, toma esta estructura anatómica más la del texto de la que del lado. Ok. ¿Qué otra cosa les digo? Bueno, en el polo superior del riñón tenemos la glándula suprarrenal, de ahí viene su nombre, suprarrenal. Antes se creía que era grasa que estaba encima de los riñones, hasta que se dio cuenta que hay actividad que tiene que ver con el cortisol y otras hormonas para producir estrés, prepararnos para la huida, para el ataque o manejar tensión arterial. ¿Qué otra cosa de datos les puedo explicar a ustedes? En esta zona de vidrio renal donde nace ya lo que es el uréter, la zona más ensanchada, es una zona de mucha turbulencia porque allí están actuando unas estructuras más histológicas que vamos a ver más adelante, que es el asa de Henle. Y el asa de Henle es una estructura mínimamente vascular, pero que cuando se daña perdemos la capacidad de excretar elementos químicos y de absorber elementos químicos. Y cuando se excreta, si usted tiene poco agua en el cuerpo, aquí la turbulencia puede hacer que precipiten las sustancias osmóticas pesadas y crearnos los cálculos ya sea de calcio o ya sea de creatina, derivados de la carne roja. Y en esta zona, por eso es que si ustedes se dan cuenta cómo es la estructura anatómica de una pelvis cuando está empezando, el uréter significa que tiene como rayitos, y por eso es que algunas veces los cálculos se ven estrellados en un eje, como con punta. Entonces imagínense una piedra con punta, como una estrella de mar, rodando y dando vueltas por el uréter, raspando la mucosa interna del uréter. De ahí se van a explicar los dolores que tiene un paciente cuando le baja un cálculo. Porque eso viene una piedra con punta rayando el techo y el piso, las paredes del uréter. Y eso duele, porque todo el uréter está inervado. Dicen que la expulsión de un cálculo desde los riñones, la pelvis renal hasta la vejiga, es el equivalente a un parto del hombre, el dolor que refiere el hombre. Se desmaya el hombre, suda frío, se le baja la tensión, palidece. Ustedes lo ven, eso es el macho más macho llorando. El dolor del cálculo bajo. La corteza y las pirámides renales constituyen el parénquima renal. El parénquima, recuerden que es la parte funcional del órgano, ¿no? La parte funcional, parénquima renal. Y dentro del parénquima dice se encuentra alrededor de 1 millón de nefronas. Los ingleses, muchachos, se fijaron en que la cantidad de nefronas va directamente proporcional al tipo de dieta que tiene la embarazada en la época que está tomando los riñones. Estas nefronas pueden aumentarse de tamaño después que uno nace, pero no pueden generarse más. El riñón es un órgano muy noble, es el órgano, después del hígado, el segundo órgano más noble del cuerpo. ¿Por qué digo el segundo órgano? Porque los riñones y el hígado tienen la gran problemática de que el hígado se va y se regenera solo, no le avisa a nadie. ¿Sí? Entonces, concha, un alcohólico de 7 años, en 10 años que deja el aguardiente, se regenera su hígado y no se acuerda de que fue alcohólico en el hígado. Pero avisa que está enfermo es cuando se ha dañado el 70% del hígado. Y los riñones hacen lo mismo, excepto que no se reparan. Es decir, avisan que están enfermos es cuando el 70% del riñón está jodido. Y ya está para tratarlo. Por eso es que es una gran patología del hombre descuidado, del hombre que tiene una vida cotidiana descuidada. Yo siempre digo que la enfermedad renal, a menos, puede darse por una infección, y de hecho es una de las causas más frecuentes. Por eso es que uno vive pidiendo los antígenos para evitar. Las personas que tengan mucha amigdalitis, hay que pedirle su antígeno para ver si no tiene estreptococo betamolítico. ¿Por qué? Porque es increíble cómo un organismo que uno agarra en la etapa de la adolescencia, cuando empieza a besar,
a los 40 años te incapacita para toda la vida. Porque ese estreptococo beta hemolítico que se te alojó en la cripta de amigdalina, que usted no quiso ponerse la penicilina porque era muy dolorosa en la nalga, o la penicilina buena, y que su mamá, no sabiendo nada de este problema, lo consiente y no le pone la inyección, sino que le da el antibiótico tomado, y usted, cuando son 12 días de antibiótico, nada más cumple 6, porque al quinto ya se siente bien, y por eso es que hay la mitad de los antibióticos en las gavetas de los baños, en la casa de toda la familia, o en las mesitas de noche de todos los cuartos de la gente. Luego la gente llega un día que después de los 38 años amanece con la boca hinchada, los párpados hinchados, o alguna parte del cuerpo hinchada. Generalmente después de una exigencia atlética física, o una rumba, una fiesta, o una excursión. Va a chequearse porque se está hinchando, usted nunca se está hinchando, resulta que no es hipertenso, resulta que usted tiene una creatinina alta, porque tiene también un estreptococo beta hemolítico que tiene 15 años jodiendo los riñones y queda desesperado porque nunca se inyectó. Siempre tomaba los antibióticos 5 días, subyugaba la clínica, pero no la fisiopatología. ¿Sí? ¿Usted qué es lo que hacía? El estreptococo está dañándole los riñones, está tumbando por dentro de la casa. Y usted nada más quita el polvo que se acumula en las ventanas de la casa cuando están tumbando la casa. Y como no tiene síntomas, está bien tomando el antibiótico. Y cuando va a ver, ya dentro de la casa no hay casa. Lo que quedan son 4 paredes. Eso es lo que hace el estreptococo beta hemolítico o el riñón. Yo tengo, mire, la experiencia de vida que aprendí fue con una compañera, la compañera, no más, sino una de las compañeras más bellas que yo tuve en la promoción, que es anestesiólogo. Y ella tuvo que irse de Venezuela para poder seguir viviendo, porque es insuficiencia renal. ¿Y por qué digo que una muchacha más bella? Porque las mujeres más bellas y los hombres más atractivos son los que tienen más oportunidades de besar. Y al tener más oportunidades de besar, tienen más oportunidad de agarrar un estreptococo beta hemolítico. Así clarito. Hábitos. ¿Se dan cuenta cómo son los hábitos? Y vienen las enfermedades. Yo digo que deben de besar, porque eso es muy divino, pero hay que ponerse el tratamiento adecuado, completo, listo. El dolor está hecho para advertirte, no para consentirte. Cuando un paciente a mí se me queda mucho dolor, digo, no, el dolor hay que tenerlo porque es una advertencia, no para consentirla, no para doparla, porque la persona me pide, doctor, pero a mí me tiene que anestesiar, porque eso es muy quejona, ¿no? Yo te disminuyo la escala del dolor, pero el dolor me guía a mí, es la guía del médico. Ok, desembocan los cálices, le dice que tenemos entre 8 a 12 cálices mayores, de 2 a 3 cálices menores, de 8 a 12 y de 2 a 3 mayores. El cáliz menor recibe orina de los conductos papilares de una papila renal, la envía al cáliz mayor, ingresa el filtrado en los cálices y se convierte en orina, y a partir de los cálices mayores, la orina drena, la apéndice renal, luego a través del ureter hacia la vejiga. Imagínense, es increíble, yo siempre me abismo de la cantidad de gente instruida, porque no me voy a instruido, que es paciente renal por no darse cuenta que tiene una patología previa. Y estoy hablando hasta de médicos y enfermeras. El líquido desemboca en una cavidad dentro del riñón que se denomina seno renal, que contiene parte de la pelvis renal, tenemos que hablar de pelvis renal, cálice, siempre poner el apellido, esta pelvis, ramas de los vasos sanguíneos y nervio renal. El tejido adiposo ayuda a estabilizar la posición de la estructura, es decir, es un soporte más que todo el tejido grasoso aquí. Esta es una parte que solamente se debe nombrar someramente, pero es más para los estudiantes de medicina que de nutrición. Esta es la vía de producción de orina, muchachos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pasos que tiene que formar la orina. Y cualquiera de esos pasos que se altere, ¿y qué significa alterar un paso de esos? Alterar una estructura de la que ya conocemos, una membrana celular, alterar una membrana basal, alterar una especialización de superficie de membrana celular, ¿sí? Ponerle más soluto a la comida, más sal o más azúcar, ponerle menos agua a la comida o al cuerpo, los que se deshidratan porque están entrenando y no se llevan una botellita de agua, porque dicen que tienen que aguantar así, es decir, no tienen ni idea porque la homeostasis del cuerpo, ¿sí? Los más los nutrificos son para los soldados de alto target, los SEAL, los marines, que son locos, van a sobrevivir, pero en atletas es una vaina ilógica.
Lo digo porque lo he visto. Yo he visto atletas renales en nefrología porque ellos entrenan sin hidratarse, porque hay que aguantar. Porque los entrenadores dicen, es decir, el entrenador que diga así, ese entrenador hay que pasar otra vez por fisiología. Y ellos ven fisiología ya en el cuerpo. Pero no tienen ni idea de lo que es prevención en ese sentido. Entonces, fíjense, formar orina es un proceso complejo dentro de la estructura del riñón que afecta a la nefrona y los glóbulos glomerulares. La nefrona como unidad morfofuncional del riñón. Existen de 1.5 a 2 millones de nefronas repartidas en toda la corteza renal, y en ella se ven dos componentes principales: el glomérulo y el sistema tubular córtico medular. ¿Qué significa esto? El glomérulo, vamos a estar con esto, es un ovillo de vaso sanguíneo especializado, súper especializado. Y el sistema tubulocórtico medular es este tubo conducto que conduce a la orina. Aquí se produce, se filtra el glomérulo y en la sangre para formar la orina. Y el sistema tubulocórtico medular es esta estructura que está entre la corteza y la médula, por eso se llama córtico medular. Y cada trocito de este tubo está tan especializado, las células a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, que unas son especializadas en agarrar potasio, en botar calcio, otras son especializadas en agarrar yodo y en botar otro. Es decir, las células de esta zona son células que excretan o secretan en base a la osmolaridad sanguínea. Y eso es lo que nos mantiene sanos y vivos, lo que nos mantiene con la tensión normal, lo que nos permite hincharnos, lo que hace que provoquemos mayor concentración de solutos en la orina, o que la orina de nosotros sea blanca, como transparente casi como el agua, porque no tenemos ningún soluto, porque tenemos full líquido. ¿Sí? Eso es lo que el hecho que sucede aquí. Situadas en la corteza renal a modo de lobulillo renal, subunidad de corteza entre dos arterias interlobulares. Se conocen, esto de las arterias interlobulares. Miren, muchachos, vuelvo a caer en lo mismo, el endotelio. El endotelio del riñón es un endotelio recontra especializado. ¿Sí? Entonces, si usted lo llena, ¿qué es lo que le pasa al diabético? Que ese endotelio pierde su especialización porque se llena de azúcar. El carbohidrato lo daña. Las moléculas de la droga permitida llamada azúcar refinada lo dañan. Entonces, definitivamente el paciente diabético mal controlado se hace enfermo de todo, porque el endotelio se le daña a todo nivel, y sobre todo el endotelio de los riñones. Entonces, una persona que tiene una sangre contaminada por sus riñones, en lugar de filtrar el 100% de la sangre, filtra más del 70%, su cicatrización va a ser mala. El envejecimiento de su tejido va a ser prematuro, porque en lugar de poner suficiente sustancia nutritiva a la sangre y oxígeno, también pone elementos de desecho, porque no está filtrando. Entonces, por eso el diabético queda ciego. Las heridas, las úlceras se le hacen fácilmente sangrantes y malas de cicatrizar. Y luego, fíjense que hablan de cómo se subdivide esa porción tubular de la nefrona: túbulo proximal, túbulo intermedio o basada de Henle, el túbulo distal y el sistema colector. Más del detalle que no nos interesa tanto para todos, pero sí, para idea generalizada, el corpúsculo renal, el extremo ciego de la porción proximal del sistema tubular aparece dilatado, invaginado, y allí se mete, que eso es la cápsula de Bowman, y en esa cápsula invaginada del sistema renal se mete una arteriola aferente, que aquí se hace un ovillo, ahí es donde se da esa filtración, y luego la arteriola eferente. Miren, cuando los patólogos hacen una biopsia renal, están viendo cuántos glomérulos quedan, en las nefronas. Están viendo el estadio de cómo está las tres capas de las arteriolas que están acá. Y eso es lo que le dicen al paciente. El paciente tiene buen pronóstico, mal pronóstico en base a la cantidad, porque lo que hacen es una predicción. Sacamos una biopsia por punción, esto porque tomamos un pedacito, vamos a proyectarlo. No, todavía le queda un 60% que no está bien. Hay que dializar ahorita y después ponerle tratamiento dietético y cambio de costumbres para que el paciente se recupere de la enfermedad renal que tuvo en este momento aguda. ¿Sí?
pero después hay que mantenerlo. El problema es que la gente no mantiene los cambios de hábito de nutrición y de hidratación a lo largo de la vida. Fíjense, como dice aquí, esto es histología al detalle. La capa parietal de la cápsula de Bowman está constituida por epitelio plano simple, constituido de células poligonales. La capa visceral está constituida por células estrelladas con prolongaciones primarias llamadas pedicelos. Estos pedicelos se interdigitan con las células vecinas, dejando entre ellos unas hendiduras de filtración ocupadas por un diafragma de filtración. Es decir, una estructura que estamos hablando de epitelios que dejan pasar es... Mira, todavía no se conoce a ciencia cierta, todavía hace poco alguien ganó un premio Nobel, hace poco le digo, hace 8 o 6 años, nada más por describir una estructura nueva a nivel de capas de células basales, de membrana celular. Todavía estamos, la medicina todavía está trabajando esto. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al momento que podamos inyectarle algo al paciente y el paciente regenere los podocitos, regenere el endotelio, imagínense el logro que se podría tener. La barrera de filtración por donde pasa la sangre, miren, pared del endotelio, membrana basal del glomérulo y los pedicelos de los podocitos. El epitelio visceral de la cápsula de Bowman constituye un dispositivo especializado que permite que la sangre que llega hasta los capilares del glomérulo sea sometida a un proceso de ultrafiltrado. A mí me gustaría que algunas veces tomaran y vieran en un laboratorio de bioanálisis cómo tienen ellos el agua destilada. Todo laboratorio de bioanálisis que se respete tiene un agua, produce agua destilada, ¿sí? Agua sin contaminación para procesar los exámenes. Si ustedes ven los filtros que hay aquí, bueno, imagínense, usted dice, wow, mucha tecnología. Esto es más especializado que eso. ¿Qué no come el humano? Picante, ¿sí? Grasa, proteína, todo lo que... El agua le hemos echado de todo el agua para ponerle el sabor y el color que queramos. Y eso va para los riñones. Todavía no se ha hecho un estudio, muchachos, de la potencialidad del efecto renal de todas las bebidas energéticas. La cantidad de bebidas energéticas que tenemos, que todo el mundo busca el efecto sistema nervioso central. Pero los futuros riñones que tendremos con esas bebidas energéticas, no sabemos. Porque las bebidas energéticas tienen una carga bestial de cafeína y de azúcar. Y eso puede estar alterando eso a futuro. Los capilares del glomérulo están formados por un endotelio muy fino de 40 nanomicras, compuestas de células planas que tienen fenestraciones, que son huecos, de 40 a 100 nanomicras en su pared. Las